Bienvenidos a este canal. Dios los bendiga y vamos a empezar con nuestro estudio al libro de los Gálatas. Estamos en el 5, versículos 22, la parte B. Vamos a estudiar el segundo grupo de 3, en los que nos hablan del fruto del Espíritu, ¿no? Todo el fruto de Dios es delicioso, irradia una gloria muy especial. Esta vez vamos a tocar la paciencia, la benignidad y la bondad, recordando siempre que Dios nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que nosotros anunciemos sus virtudes, sus características. Entonces somos el real sacerdocio, esa nación santa, ese pueblo que Dios ha escogido para mostrar en nosotros las grandezas de su poder. Entonces, no es un estudio más, sino que eso poderlo aplicar en nuestras vidas. Vemos la cuarta característica, pero antes de esto yo quiero que sepan que la enseñanza viene y solamente resaltar algunos puntos que no se han tocado o que se han tocado y necesitan resaltar. Entonces entramos a la cuarta característica, que es la paciencia. En el original es la palabra macutomía, dividida en dos. Macuto quiere decir grande, deriva de la palabra macro, y mía es el temperamento, o sea, quiere decir una larga paciencia, un temperamento que tiene mucha largura. En Perú podríamos decir tiene mucha correa, que tiene mucha correa. ¿No han escuchado esa palabra? O dicen es de correa corta. También en la Argentina se dice la cadena corta o larga. Cuando tienen la cadena corta y son impacientes, se dice se les zafó la cadena. Y no olvidemos también, hermanos, que esto es un atributo de Dios, una cualidad muy difícil que nosotros como hijos de Dios podamos tener, pero Dios quiere manifestarse en esa área también en nosotros. Hoy el Señor con esta pandemia también tiene ese propósito. Estamos encerrados de tal manera que está tratando nuestra paciencia. ¿Cuántos de nosotros ya estamos impacientes? ¿Cómo está nuestra correa? ¿Ha crecido un poquito y seguimos con la cadena corta o la correa que ya no damos más? Metidos en la casa, con los hijos, con los esposos, con el trabajo, con las enfermedades, con los nervios de punta, todo está mal. Todos estamos pasando por diversas pruebas y la prueba produce paciencia. Eso es lo que Dios está haciendo con nosotros. Todos. Acá está el Señor usando grandemente a mi adorable y precioso bisnieto, Wesley. Y me ha hecho llegar a la conclusión de que tengo la cadena corta, o sea, la correa corta. No puedo pasar la prueba. Lo ponen a él a dormir a las 6:30 y se despierta él a las 5:30 de la mañana, pero full energía. Sale pero al ruedo. Sale de su cuna como un torito que va, pero por todo lado. Acuérdense que tenemos una hora menos, o sea, son 4:30 de la mañana, hora de Perú. Y como los padres son médicos, él se acostumbraba a tener el horario. Ellos también se levantan muy temprano porque tienen que estar a las 6 de la mañana ya en el hospital, en su lugar de trabajo. Entonces, hermanos, el niñito, el bebé, se despierta y despierta a todo el mundo, entra a mi cuarto y ya ustedes pueden imaginarse. Y lo único que les puedo decir, que cuando llegue a Perú voy a llegar bien macuca. Yo creía que ese término era un slang, una jerga, pero no. Ya como han escuchado, macutomía, es algo que es muy grande. Entonces es una paciencia larga, una paciencia grande.
Por eso es la tienda macro, deriva de todas esas palabras. Hermanos, entonces tenemos que aprender de Job. Decía que aunque me matara, yo en él esperaré, esa paciencia de Job. Él conoce mi camino, me probará y saldré como el oro, decía Job en medio de sus quebrantos. El Señor nos quiere hacer macutones con esa correa grande que sabe soportar las aflicciones del tiempo presente. Por eso tenemos el esposo, la esposa, el suegro, la suegra, los vecinos, los hijos, que tenemos que soportarnos unos a otros. Que seamos como Él. Él dice que, y lo repite tantas veces, que seamos lentos para la ira y grandes en misericordia. Entonces eso nos está hablando de que tenemos que tener una grande y larga paciencia. ¿Han estado ustedes con alguna persona que tiene la correa o la cadena corta? ¿Y cómo se les zafa y cómo estallan? Sin nada de paciencia. Y ustedes, bueno, no creo que yo nomás. Hasta temor da, qué insoportables. Y yo mientras preparaba esto decía, Señor, ayuda a mis hermanos, que tienen que pasar por estas diversas pruebas, que salgan como el oro, que salgan con el propósito por el cual tú nos has metido al horno de fuego. En Efesios la palabra nos dice soportados unos a otros en amor. Lo único que te hace soportar es el amor, hermanos. Amo a mi nieto y de verdad cuando me despierta, ay Dios mío, estoy toda sonámbula, pero me viene con una sonrisita angelical, porque él es full sonrisa. Entonces podernos soportar, hermanos, a los que no tienen ese control y pedirles. ¿Y cómo nos va a dar paciencia? Mediante la tribulación. Usa muchas circunstancias que no quisiéramos pasar nunca, pero Dios sabe que es necesario para nuestras vidas. ¿Cuántos saben que Jonás tuvo la cadena corta o la correa corta? Vamos a ver rápidamente un poquito la historia de Jonás. Nínive era un pueblo muy malo. Jonás los detestaba. Quería que Dios los exterminara. Esa era la discusión entre él y el Señor. No era como muchos piensan, que le gustaban las españolas y que se quería ir allá para divertirse. No. Él no entendía cómo podía tener tanta paciencia el Señor y querer que se salven este pueblo tan malo. Por eso es que se fue a España, lejos de la voluntad de Dios. Y eso lo declara aquí en Jonás capítulo 4, versículos de 1 al 5. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo, miren, él declara todo. Ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? ¿No es esto lo que yo te decía, Señor? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios, clemente, piadoso, tardo en enojarte, como lo repite, y de grande misericordia, de grande correa, y que te arrepientes del mal. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida. Miren cómo estaba de furia, porque mejor me es la muerte que la vida. Y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Furia, porque Dios era bueno,
porque Dios era clemente, porque Dios les daba una oportunidad. Hermanos, qué carácter, qué genio. Era un profeta que no tenía paciencia. Y sin embargo, hermanos, fue el avivamiento más grande de todos los siglos y de todas las edades. Los pensamientos de Dios son más altos que los nuestros. Y Jonás diría, acá me van a matar, ¿qué se van a convertir? Acá no se convierte nadie. Y desde que se enteró, dice el rey, se puso en polvo, en ceniza y en ayuno. No sabemos, hermanos. Los planes y propósitos de Dios tenemos que sujetarnos y pasar la prueba. Esa nación completa de 120,000 habitantes y hasta con sus animales ayunaron. Pero Jonás nunca entendió la paciencia de Dios. ¿Qué tal genio típico del impaciente? Les voy a contar una ilustración que me pasó con uno de los médicos que visité. Estaba furia porque su cuñado había muerto y había recibido al Señor y había pedido perdón y me decía, ¿cómo va a ser un Dios que perdone a este hombre tan malo cuando la destrozaba a golpes a mi hermana y ahora está en el cielo? Me hizo acordar a Jonás. Hermanos, así es la persona impaciente. Pero Dios tiene un tiempo para todo, hermanos. Y Él sabía que tal vez esa sería la última oportunidad de Nínive. Porque la palabra dice que su espíritu no contenderá para siempre con el hombre. ¿Se acuerdan a los romanos? Los entregó a la vanidad de su mente. Y su necio corazón fue entenebrecido. Dios da oportunidades. Dios es lento para la ira, pero la tiene. Hermanos, que Dios nos dé este fruto y que podamos exhibirlo para la gloria y honra de Dios. Pasemos a la quinta característica, la benignidad. La benignidad se deriva del original benigno, bueno, dulzura de temperamento, que hace lo posible por no dar dolor a otros. Y para manifestarlo nosotros tenemos que quitar la dureza de nuestro corazón y buscarlo con todo nuestro ser. Santiago dice que la sabiduría está muy ligada a la benignidad. Es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. Así lo escribe Santiago. La benignidad está llena de sabiduría. Es muy profunda, resalta lo espiritual. Por eso, hermanos, discutamos por lo indispensable, no por tonterías. El Salmo 107, 106 y muchos salmos dicen porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. El Salmo 145 también habla de que Él es bueno y sustenta toda su creación, aún con los malos. Hace salir el sol para justos e injustos, para las aves, provee para todo. Así es la benignidad de Dios. Se compadece de los pecadores, aún en sus juicios y en sus correcciones. Salmo 119, 75 dice, sé que tus juicios son justos y conforme a tu fidelidad me afligiste. Aún sus juicios, podríamos decir su castigo, su disciplina, es justo. Romanos 2:4 dice, ignoramos que su benignidad es para llevarnos al arrepentimiento. Hermanos, Dios está interesado en cada uno de nosotros para poder exhibir ese fruto. José, un ejemplo de benignidad, pudo vengarse de sus hermanos, pero venció con el bien el mal, venció con su benignidad el mal. Cuando él se descubrió a los hermanos, lloró, dice que tan alto, que todos los egipcios lo escucharon, hasta la casa de Faraón. Hermanos, hoy en el mundo ya no existe por la maldad, porque la maldad se ha multiplicado, ya no existe la benignidad de corazón. No debemos endurecer nuestro corazón ante las necesidades.
de los hermanos espirituales y también naturales de la iglesia. Acá en ICC, gracias a Dios, hermanos, tratamos de suplir todas las necesidades, especialmente de comida en este tiempo. A todo el que nos pide, gracias al Señor, podemos suplirlo. Y gracias a los hermanos que con corazones buenos se compadecen de los necesitados y envían sus ofrendas para suplir esta necesidad. Para los que no tienen qué comer, no tienen trabajo. El Señor tuvo misericordia, fue benigno para con los pobres, alimentó a 5,000, sanó a enfermos aún en el Shabbat, en el día que ellos guardaban. Nosotros somos la luz del mundo, somos embajadores, tenemos que proyectar esa benignidad de Dios. Hoy día aún en los hogares hay una violencia dentro de las familias cristianas, los esposos, los hijos, las suegras, los hermanos. ¿Qué dice Efesios? Antes sed benignos unos con otros. Eso no quiere decir, como ustedes van a ver más adelante, que vamos a condescender con lo malo porque somos muy buenitos. No. Jesús fue cordero, pero también fue el león de la tribu de Judá. Vamos a continuar con el estudio y vamos a concluir más adelante con la sexta característica, que es la bondad. Los tres siguientes son paciencia, benignidad y bondad. Las tres características tienen que ver con la relación horizontal o con los demás, ya sea con los hermanos, ya sea con el mundo, pero con las personas. Como en todo, esto no se puede lograr por sí mismo. Es solo en el Espíritu y por el Espíritu. Empezamos con la paciencia. La paciencia, entre todo lo que quiere decir, es lo que tiene que ver con la longanimidad o largura de ánimo. Tiene que ver también con los problemas que nosotros podamos tener, con las circunstancias que podamos enfrentar, aflicciones, contrariedades, ofensas, agresiones, insultos, engaños, maltratos, todo lo que ustedes quieran ponerle. Esta paciencia es largura de ánimo para con todas esas cosas, y dice que tiene que ser una forma serena de cómo el Hijo de Dios enfrenta todos estos problemas. Nuevamente, la paciencia bíblica que habla Dios es dada por Dios y es ejercida por Dios en nosotros. Lo que sí tenemos que tener en cuenta cuando tengamos que pasar estas cosas, que no es pasividad. La paciencia no es pasividad. Somos pacientes, y esto lo vamos a aplicar para verlo más claramente a Dios. Mientras Dios es paciente, Él no es pasivo. Nosotros somos pacientes, no somos pasivos. Pasivo quiere decir una persona que no actúa, pero mientras que nosotros somos pacientes, estamos actuando, estamos orando, estamos clamando a Dios, estamos pidiendo por esa circunstancia, por esa persona, por lo que sea. La paciencia, viéndolo desde el punto divino y también humano de nosotros, es una especial concesión de tiempo dada por Dios. Ya lo vamos a ver con algunos ejemplos. Por eso es que decimos, y lo vamos a ver ahora, que Dios es paciente, es compasivo, es misericordioso y es lento para la ira. Entonces, ¿qué cosa es? Longanimidad o largura de ánimo. Entonces, esa es la forma característica como Dios nos trata. No conforme a lo que merecemos, no nos viene a la primera. Es como si Dios contara, va una, van dos, y va a haber una tercera en que nos va a caer. Éxodo 34. Como sus grandes hombres de Dios, los héroes en la fe, conocían y reconocían la paciencia de Dios para con su pueblo, para con nosotros. 34, versículo 6 y 7. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, era Moisés, Jehová, Jehová fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero,
que también, que dice, no es pasivo y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Aquí podemos ver la longanimidad o la paciencia de Dios, pero no es un Dios pasivo. Es paciente, pero no es pasivo. Nosotros, Dios nos llama a tener paciencia, pero no a ser pasivos. En ese tiempo de espera, en ese tiempo que tenemos, que le damos un tiempo a cierta persona, por decir, ¿no? El caso más frecuente, una empleada que se ha portado mal. Entonces, en ese tiempo, Señor, háblale, muéstrale. Nuestros esposos, vamos a ser pacientes, pero no vamos a ser pasivos. Vamos a estar orando, vamos a estar clamando para que sepa aprovechar ese tiempo que nosotros le estamos dando, igualmente Dios con nosotros. Acuérdense del perdón, no lo vamos a leer porque sería mucho, como el Señor perdonó a Nínive, cómo fue tan paciente, mientras que Jonás decía, ay, que se mueran unos pecadores, pero Dios no. ¿Y Nínive qué hizo? Se arrepintió. ¿Por qué? Porque aprovechó esa paciencia, esa largura de ánimo, ese tiempo que Dios les ha dado, que es un tiempo corto, nosotros también. Hermanos, sepamos eso y también nosotros para con otras personas. Oseas 11, versículo 1, cuando Israel era muchacho yo lo amé, y de Egipto llamé a mi hijo. Cuanto más yo los llamaba, tanto más se alejaban de mí. A los Baales sacrificaban y a los ídolos ofrecían sahumerios. Yo con todo eso enseñaba a andar al mismo Efraín, tomándole de los brazos, y no conoció que yo le cuidaba. ¿Qué tal paciencia de Dios para con nosotros? Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Miren todo lo que ha hecho Dios para con nosotros. No volverá a tierra de Egipto, sino que el asirio mismo será su rey, porque no se quisieron convertir, no aprovecharon ese tiempo. Caerá espada sobre sus ciudades y consumirá sus aldeas, las consumirá a causa de sus propios consejos. Entre tanto mi pueblo está adherido a la rebelión contra mí, aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. ¿Cómo podré abandonarte, Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Adma o ponerte como Seboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. En pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león rugirá, y los hijos vendrán temblando desde el occidente. Como ave acudirán velozmente a Egipto, y de la tierra de Asiria como paloma, y los haré habitar en sus casas, dice Jehová. Me rodeó Efraín de mentira y la casa de Israel de engaño. Judá aún gobierna con Dios y es fiel con los santos. Ese amor, esa paciencia de Dios para con su pueblo. Pero vimos cómo vino el cautiverio, vino todas las circunstancias, pero tuvo un tiempo. Tiene un tiempo para con nosotros antes de que venga su mano fuerte. Por ejemplo, acá en 2 de Pedro también, la postergación de su segunda venida también es por su paciencia, por su amor. Es un tiempo, es una concesión de tiempo nada más. 120 años esperó antes de que castigara al mundo antiguo en los tiempos de Noé. Es su paciencia, es un tiempo, pero Dios no es pasivo. Él sigue actuando y sigue obrando. Y si no hay respuesta, pues va a venir. 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 3. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias, y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. El mundo, las personas alejadas a él, no entienden este tiempo de concesión, este tiempo que es la paciencia de Dios. Creen que es un Dios pasivo y que ya pues no está haciendo nada, está sentado ahí. No son como los otros dioses, no es como Buda,
como todos los dioses que murieron y sus huesos están, ya se acabó todo. Es un Dios que continuamente está obrando, hace cosas nuevas. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente, porque son ignorantes voluntariamente, no porque Dios quiera que ignoren. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego. Sabemos que el castigo que viene en su segunda venida ya no va a ser por agua nunca más, pero va a ser por fuego, ¿no? Guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es una concesión de tiempo. Él es paciente con nosotros, aún con nuestros enemigos. Hay veces nosotros también estamos como Juan y Jacobo. Señor, ¿por qué no los consumes, no los castigas, no les mandas alguna enfermedad grave, a ver si por ahí se convierte? Nosotros queremos dirigirle el barco al Señor, pero Dios es paciente. Él sabe cómo esperar, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Esa paciencia tiene que llevarnos al arrepentimiento, a la convicción de pecado. Dice el versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Aún, hermanos, a veces si manda ciertas cosas, aún si manda su castigo es para que su pueblo le clame, aún en eso hay amor, en esa disciplina hay amor, pero es lento y por esa lentitud y por esa paciencia es que nosotros estamos acá. Imagínense todo lo que hemos hecho y cómo hemos estado, sino que la ha esperado, ha tenido un tiempo de espera y nosotros hemos respondido. Ahora vamos a ver qué Dios demanda de nosotros. Mateo 18, versículo 23. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia. Acuérdense que la paciencia es un tiempo de espera. Acá lo vemos claramente. Es una concesión, concédeme un tiempo. Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, la paciencia va con el amor, con la misericordia. Todas estas manifestaciones derivan del amor, el que sobrepasa todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Hubo arrepentimiento. Es un tiempo para que la persona se ponga a cuentas con el Señor o a cuentas con nosotros. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos. Eso es lo que nos pasa a nosotros. O sea, le pedimos al Señor, ten paciencia, Señor, ten misericordia, danos un tiempo, ayúdanos. Pero nosotros, a mi mamá, yo no tengo paciencia. Quiero que cambie y quiero que haga todo lo que yo quiero, ¿no? Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, le ahogaba, o sea, lo estaba ahorcando al otro, diciendo, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, dame un tiempo, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Así como Dios tiene paciencia con nosotros, nosotros también tenemos que tener paciencia con nuestros hermanos. ¿Ven cómo es la relación? Viene de Dios, pero es una relación horizontal. Es con los demás, es con las circunstancias que nos puedan estar sobreviniendo. Entonces, llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo,
como yo tuve misericordia de ti, te esperé con paciencia y te perdoné y todo lo demás, y esperé tu arrepentimiento. Entonces la paciencia del cristiano va parejo, así como va con nuestros hermanos, con nuestros semejantes, no solamente con el pueblo de Dios, sino también aún con los mundanos. También tenemos que tener paciencia en medio de todas nuestras tribulaciones, de nuestras circunstancias, sabiendo que Dios tiene un tiempo para todo eso. No todo en nuestra vida va a ser sufrimiento, dolor y tristeza. Capítulo 5 de aquí Santiago mismo, 7. Por tanto, hermanos, tened paciencia. Nuevamente tiempo de espera en el Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra. ¿Cómo espera el labrador? Aguardando con paciencia. Nuestros labradores antiguos esperaban en la lluvia, esperaban que Dios nos mande una helada. Ahora ya no, pues ahora hasta lluvia artificial hace, todo es artificial. Pero el labrador de antes esperaba y oraba para que Dios mande una buena cosecha, una buena sementera. Pero ni aun eso, ni con todos los avances. Vienen las langostas, hemos visto en Japón, creo, ¿dónde están las langostas en España? Devorando y destruyendo todo, que no saben qué hacer. No hay insecticida, no hay nada. El labrador espera orando, Señor. Y así nosotros, Señor, envía una buena cosecha en nuestras vidas. Envía bendición de lo alto, que seamos fructíferos, porque todo viene de Dios, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. La venida del Señor implica, hermanos, ya sea que Dios nos llame a su presencia o que el Señor venga ya por segunda vez a recoger a su pueblo. Y tenemos que tener paciencia. Más que nada en estos tiempos vemos la maldad, el pecado, la desgracia por todo lado. Decimos, Señor, ven. Pero hay que tener paciencia aún en eso, ¿no? Es un tiempo de espera. Vamos a terminar esto. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, tener paciencia unos con otros. Lo siguiente, benignidad. Tiene una relación con la actitud de un juez, o en este caso el juez divino, que es Dios, que en lugar de dar la pena requerida a un inculpado, cede ante la circunstancia, hemos visto, ¿no? Clemente y compasivo, misericordioso, cede ante la circunstancia y les expresa una misericordia típica de un juez divino. Condesciende y los levanta. En vez de aplastarlos con una condena, les da una oportunidad para salvarlos. Eso más o menos implica la palabra benignidad. David lo expresa muy bien en 2 de Samuel, capítulo 22, 36. Me diste asimismo el escudo de tu salvación y tu benignidad me ha engrandecido. La benignidad es para levantar. En vez de aplastarnos, de condenarnos, Dios no nos paga conforme a nuestras maldades, sino nos levanta, nos engrandece. Como David, vemos que este es el último cántico de David. ¿Cómo había pecado David? Y Dios no le dijo, ¿sabes qué? Vas a morir. Tú mereces la muerte, has matado. El que a hierro mata, a hierro muere. No, la benignidad de Dios sirvió para levantarlo, para que sea un rey próspero. Lucas 6:35. Amad pues a vuestros enemigos y haced el bien y prestad no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. La benignidad va dirigida directamente a una persona que está condenada o que ya hay un juicio sobre ella. Entonces, la benignidad de Dios, la benignidad de nosotros para con ellos. Y también esto no quiere decir que sea falta de convicción. Dios sabe quién es convicto de pecado, quién está mal, y nosotros también sabemos. Porque somos benignos o benevolentes, no quiere decir que no tenemos convicción de lo mal y del pecado en el que está la persona. No somos ignorantes. Al contrario, la benignidad sabe y tiene convicción de la situación tan mala en la que se encuentra o la que nos encontramos. Entonces, aún por encima de eso, la benignidad de Dios hace que nosotros podamos darle una oportunidad, podamos tratar de levantarle. Dios sabía que David era un asesino convicto y confeso, pero sin embargo su benignidad lo levantó.
Entonces la benignidad de Dios, aunque la tengamos, no quiere decir que nosotros tapemos el error o la maldad. Sí, mi hijo, mi esposo, mi hermano, mi empleada, qué sé yo, está mal, pero vamos a darle una oportunidad. La benignidad de Dios, para ver si eso lo va a levantar. Romanos 2, desde el 4 hasta el 11. O menospreciáis las riquezas de su benignidad. O sea, Dios nos está dando una oportunidad de levantarnos, nos perdona en vez de decretarnos juicio y sentencia, pero muchas veces eso se menosprecia. O menospreciáis las riquezas de su benignidad, su paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te está guiando también al arrepentimiento, y alguna vez que tú te arrepientas, el Señor te va a levantar. Vamos a ver la bondad de Dios. La bondad es una característica que se reconoce por los actos. Bondadoso, bueno. David tenía un entendimiento claro también de cuál era la bondad de Dios. ¿Se acuerdan? La bondad es el bien de Dios, las cosas buenas que Dios nos da. ¿Qué decía en el Salmo 23? El bien y la misericordia de Dios, o sea, tus bondades y tus mercedes, me seguirán todos los días de mi vida. Él estaba segurísimo de eso, porque por encima de todo tenía su corazón temeroso, tenía un corazón que amaba y buscaba a Dios. El Salmo 27:13 también, y dice, hubiere yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. David estaba seguro que estaba viendo y seguiría viendo todos los días de su vida la bondad de Dios, el bien de Dios. Que vean nuestras buenas obras, nuestra bondad y glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. También dice en otra porción. Entonces es un requisito que este fruto sea manifiesto entre hermanos y aún para el mundo, ¿no? Entonces Dios es bondadoso, es bueno, pero es un Dios justo. Una persona bondadosa, vamos a aplicarlo a nosotros, es una persona correcta, es una persona justa. Esto significa que la bondad tiene que detener o controlar el mal y el pecado. Vamos a verlo esto con la misma palabra. Si yo soy bondadosa, tengo que estar por el bien y contra el mal. Eso no quiere decir que si yo soy bondadosa, como soy bondadosa, tengo que ser permisiva con todo. No es así. Vamos a ver qué dice acá el Señor Romanos, capítulo 15. La persona bondadosa dice que involucra en esa bondad una disciplina, una corrección, una instrucción, una amonestación, porque esa persona es bondadosa y buena, va a saber exhortar, va a saber corregir, va a saber llevar al bien con sus actos, con sus hechos, con su vida. Romanos 15. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Una persona que es bondadosa, una persona que tiene la bondad de Dios, está preparada también para amonestar, para llevar al bien, preparada para instruir, para corregir, para llevar las cosas buenas de Dios. No es que es bondadosa para que me digan qué bonita, tengo que consentir. No. Es todo lo contrario, según vemos en la palabra. Tiene que estar preparada y sabe controlar el pecado y poder detenerlo. Efesios capítulo 5, versículo 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad. Esa bondad es justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis, esa bondad no puede hacer que tú seas tan bondadosa que vas a consentir el pecado y vas a permitir todo, no es así. Y no participáis en las obras infructuosas de las tinieblas, más bien reprendedlas. Está incluido en esa bondad. Vamos terminando, hermanos, con esta última característica y ver la diferencia entre benignidad y bondad. La benignidad es una cualidad de corazón, es profunda, es interna. Y la bondad está más vinculada con la acción, con nuestros hechos. Entonces, la benignidad es puesta en práctica por la bondad.
van estrechamente ligados, es muy parecido, pero la bondad está relacionada más con la justicia de Dios para entenderla mejor. Por ejemplo, David sabía muy bien lo que era la bondad y también lo que era la justicia. Vamos a ver brevemente, ustedes lo pueden leer en casa todos estos pasajes. En el Salmo 145, por ejemplo, dice: en tus hechos maravillosos meditaré, de tus hechos estupendos hablarán los hombres, y yo publicaré tu grandeza, proclamarán de tu inmensa bondad todos los hombres, dice, y cantarán tu justicia. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Estaba meditando, estaba pensando en sus hechos, en sus bondades, sus mercedes de Dios David. Y eran grandes, dice, proclamarán de tu inmensa bondad todos los hombres. Y cantarán también de tu justicia. Va relacionado bondad y ahora vamos a ver qué diferencia hay. Vamos a relacionarlos para entenderlo mejor. Pablo le decía a los de Éfeso: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu, o sea, si tenemos al Espíritu, tenemos que dar el fruto. Es en toda bondad. Tenemos que tener esa bondad, esa justicia. Y en toda bondad, justicia y verdad. Romanos 15 también, Pablo decía a los romanos: estoy seguro que vosotros estáis llenos de bondad, saturados de ese fruto del Espíritu, de conocimiento, para que se puedan amonestar unos a otros. Entonces, no olvidemos nunca, hermanos, que estos atributos son de Dios y que quiere que nosotros también lo poseamos. Vamos a utilizar un ejemplo que fue Gallo. Es impresionante la bondad de este hombre. Él destacó y fue de gran estima para el gran apóstol Juan. Fue en la época de Juan cuando Gallo se convirtió. No fue un predicador, no fue un evangelista, no fue un maestro, no fue un misionero, no fue nada de eso. Solamente fue un cristiano generoso, bondadoso para con los demás. Vamos a ver 3 puntos. Hay muchos, pero por falta de tiempo no lo vamos a poder ver. Gallo hospedaba y los cuidaba a cada uno de los hermanos que llegaban a él. Proclamó, dice Juan, el evangelio de la verdad por sus hechos, por sus bondades. En el versículo 8 de tercera de Juan, dice: nosotros pues debemos acoger a tales personas, o sea, hablando de los hermanos que cumplían con la palabra, que predicaban, que evangelizaban, que trabajaban para la iglesia, para que cooperemos con la verdad. O sea, ¿con quién es la verdad? Con Cristo. Y después dice más adelante, ustedes lean, es un libro pequeñísimo: todo lo contrario era con Diótrefes. No hospedaba a nadie y no quería que los demás hagan. Era un hombre de corazón malo, mezquino. Pero ¿cómo colaboramos en hechos, en nuestras acciones? Podemos decir: oro, ayuno, hago tantas cosas, pero estamos hablando, hermanos, de acción, de hechos, de realidad. ¿Estamos buscando cómo cooperar con la obra de Dios? Todos vamos a recibir una recompensa por lo que hicimos a favor de su cuerpo, de su iglesia. Gallo ya tenía seguro ese galardón, porque Dios nunca se olvida del vaso de agua fría que demos a favor de sus hijos. Segundo, proveyó para estos hermanos que ministraban la palabra, no solo para los de renombre, para hacerse conocido, no solamente cuando iban los grandes apóstoles, todos los hermanos desde el más pequeño, que eran genuinos y pasaban por su casa. Parece que vivía en un sitio estratégico.
y ellos no recibían ayuda de los paganos, de los mundanos en el versículo 7. Juan le dice, ellos que vienen de predicar a los paganos, en pocas palabras, parafraseando, que sirven a Dios y los mundanos no los ayudan. Le decía Juan, Gallo, ellos no le dieron nada. Hermanos, el mundo no está llamado a proveer para la iglesia de Cristo. No podemos pensar ni por un momento que los paganos pueden apoyar la obra de Dios. Es todo lo contrario. Más bien, dile que colaboras con tu iglesia, si no salen como fieras, que sí que te están robando la plata. Uy, ¿han escuchado? La iglesia de Cristo nunca fue creada para ser sustentada por el mundo. Fue para ser sustentada por su mismo pueblo. Es bueno que sepamos la verdad y cómo funciona. Yo sé que todos ustedes saben, pero recordarlo. Si la provisión del pueblo no es suficiente para suplir las necesidades de su iglesia local, entonces no hay otro lugar donde acudir. Si un hijo de Dios no responde, no colabora económicamente para con su iglesia, estamos totalmente fuera de la voluntad de Dios. Este es el único medio bíblico del sostenimiento que Dios ha establecido a través de todos los tiempos para que su iglesia, su tabernáculo, su templo funcione. Qué triste es ver a los cristianos colaborando con entidades humanas y no con su iglesia, con el Señor. El mundo tiene muchos medios de sostenimiento. Jamás en la palabra nos dice que colaboremos con ellos. La principal preocupación de nosotros es estar en la voluntad de Dios. Cuando se hizo el tabernáculo, ellos tuvieron que responder, el mismo pueblo, Israel. Éxodo 25, léanlo detalladamente. Dios le dijo a Moisés, diles a los hijos de Israel, ¿quiénes son los hijos de Israel? Mi pueblo, que me den ofrenda, oro, plata, en fin, con lo que tuvieran. Igual, David tuvo que pedir al pueblo en Primera de Crónicas capítulo 29 para la construcción del templo. Él fue el primero en que dio el ejemplo. Y también, continuamente, el pueblo tenía que dar para el sostenimiento de los que sirven. Nunca dijo, vayan y pidan a los filisteos, a los amorreos, a los jebuseos. No, jamás. Tercera característica o virtud de Gallo, que está en el versículo 1 y 2 de Tercera de Juan. Juan no sabe cómo expresarle su amor. En estos dos primeros versículos cortos, 3 veces le dice a Gallo que lo ama. Gallo se supone que estaba enfermo, no se sabe qué tenía. Pero le dice que su salud física sea igual a su vida espiritual. Dice, has prosperado tanto en lo espiritual, estoy parafraseando, que yo quisiera que tu salud física también sea como la espiritual. Hermanos, ¿cómo sería si así oráramos por todos los hermanos saludables? Que su vida espiritual sea igual a su salud física. Hermanos, tienen una salud perfecta, pero la desperdician en cualquier otra cosa. Pero su vida espiritual, nada. Especialmente los jóvenes, que tienen tantas energías, que pudieran de alguna manera dársela a Dios. Juan le decía a Gallo, has prosperado tanto por tu generosidad. Para Juan era impresionante cómo era tan bondadoso. No sabía cómo halagarlo. Te amo, le decía, porque eres un verdadero hijo en la fe. Y no te has desviado en ningún momento. Siempre has estado en la verdad y por la verdad. Eso es algo digno de resaltar en nuestra iglesia, hermanos. También hay muchos hermanos que abren las puertas de sus casas, que los hospedan. Ya no importa si nos pagaron mal, si comieron mucho, no importa. Lo hacemos como para el Señor. Las pocas veces o muchas, no sé, han venido hermanos y había necesidad de alojamiento.
Muchos hermanos han sido generosos en abrir sus casas y el Señor lo sabe y les va a dar la recompensa. Hermanos, ¿cómo estamos hoy delante de aquel que pesa los corazones? Estamos abundando en el fruto del Espíritu de tal manera que impresionamos a Dios, así como Juan, tipo de un apóstol guiado por Dios con tanta discernimiento y revelación, impresionado con Gallo. Nuestros frutos, ¿cómo están? ¿Abundamos en estas virtudes, en estas características? Hermanos, yo les quiero confesar algo. El Señor me ha traído acá para que trate con mi vida. No tengo el amor que debería de tener. No tengo el gozo que debería. No tengo paz que yo pensaba que la tenía. Paciencia, ni qué decir. Benignidad, bondad. Y hermanos, mi oración es, Señor, que yo pueda abundar en estos frutos, que no esté satisfecha, que no me conforme. Y oro, hermanos, y no solo por mí, al confrontarme con esta palabra, yo soy la primera. No solo por mí, sino por cada uno de ustedes, por mi familia. Hermanos, vamos a pedirle al Señor, que es un Dios bondadoso, generoso, que nos dé más de Él, que nos haga aptos, que a Él solo lo impresionemos, como Gallo impresionó no solamente a Juan, decía que todos los hermanos que pasaban por su casa y que lo veían, salían impresionados de la calidad, de la generosidad y de la bondad de este hombre. Impresionamos primeramente a Dios. Nuestros hermanos pueden ver en ti, hermano, hermana, el fruto. Que Dios nos ayude. Vamos a cantar y vamos a pedirle con todo nuestro corazón. Aquí estoy, Señor. Te ofrezco todo lo que soy. Mi vida entrego, la he entregado y la sigo entregando. Y todavía me falta. Hay muchas áreas que no están como deberían estar. Solo Dios puede ayudarnos a reconocer primeramente en Él todas estas virtudes, todas estas características. Que quite la dureza de nuestro corazón, esa indiferencia a lo que a nosotros no nos conviene. Hemos endurecido y estamos como el mundo. Que nos dé un corazón tierno, misericordioso, benigno, que amemos su verdad. Vamos a entonar, hermanos. Aquí estoy, te ofrezco todo lo que soy. Aquí estoy, un sacrificio quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración, una ofrenda de amor seré,
quiero ser. Toma mi ser, mi vida entrego a ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración. Una ofrenda de amor seré para ti, porque tú eres mi Dios, eres digno de adoración.